Amazonas. Nos dicen que ya estamos en línea con el congresista, con el doctor Absalón Montoya. Doctor Absalón Montoya, bienvenido al programa Despertar Amazonense. De verdad estamos bastante agradecidos por su tiempo, por habernos por haberse comunicado con nosotros, por concedernos una entrevista. Doctor, antes de entrar a la entrevista, propiamente dicho, porque hay varias preguntas importantes de interés de nuestros radioescuchas, quiero decirle una cosa concreta. De nuestra parte, nosotros somos muy respetuosos de la opinión de nuestros entrevistados. Nosotros practicamos la democracia, el respeto, la altura y el sustento, y la discrepancia se hace de manera sustentada. De eso pierda usted cuidado. Nosotros vamos a respetar no solamente su investidura, sino su calidad de persona, su calidad de profesional, su calidad de amazonense, y una vez más nuestro agradecimiento por haberse comunicado con nuestro programa Despertar Amazonense. Antes de entrar a la entrevista, doctor, le dejamos para que usted haga su saludo, su presentación a nuestros radioescuchas de Bongará y de otros, de Amazonas y de otros lugares del Perú y del mundo. Muchas gracias, muy buenos días. El audio está un poquito, se escucha con eco, pero vamos a tratar de conversar. Un saludo para todos los paisanos de la región, y bueno, nos escucha todo el país, nos ven por redes sociales probablemente, para ello nuestro saludo. Es un poquito difícil decir felices fiestas patrias, pero bueno, ahí estamos luchando y eso es lo que caracteriza a este pueblo peruano. Gracias, doctor Absalón Montoya. Richard, un favor, ¿podrías mejorar el audio, por favor? A ver, acércate ahí, ya. Adelante. Ya, sí, porque nos comentaba justamente el doctor Absalón Montoya de que había ciertas dificultades con el tema del audio. Ya, gracias, Richard, gracias. Doctor, nosotros tenemos pues varias preguntas, y dentro de ellas no podemos dejar de conversar, y en la cual usted como congresista ha sido también partícipe activo, porque hemos leído ahí los documentos que usted ha presentado en su oportunidad. No podemos dejar, porque está en la agenda, y sobre todo en Amazonas, el coronavirus. El coronavirus, en la cual, según las estadísticas que tenemos aquí en Amazonas, el COVID-19 de Amazonas, ya estamos cerca de los 11.000 contagiados. Los fallecidos ya están pasando de los 200. Es decir, la situación se pone cada vez más complicada, y también hay noticias fuertes, doctor, de que ya colapsó la situación de la salud en Amazonas, en Chaquetés, y nosotros a través de otros periodistas también hemos podido constatar de que hay una exacerbación de esta noticia. Hemos ido al Hospital Regional de Virgen de Fátima de Chachapoyas, y en un primer momento encontramos 7 internados en UCI, y en otro momento había una tranquilidad total, ¿no es cierto? O sea, no había esa muestra donde la gente estaba en los patios, en los bancos, o haciendo cola alrededor del hospital porque no había atención, o que los médicos o los enfermeros no tenían tiempo para atender. Pero bueno, al final se condice lo que difunden y lo que es la realidad, y obviamente no negamos de que en situaciones como en Condorcanqui, en Bagua, por ejemplo, la cosa es mucho más avanzada que en la parte de Mendoza, de Luya, de Chachapoyas, de Bongará. Pero en resumen, lo que se ve es de que, por un lado, nos muestran de que las cifras avanzan, con la cual se ve de que las políticas del COVID-19 en Amazonas no funcionan, y por otro lado se nos trata de mostrar que todo está interrelacionado, planificado, coordinado. Y dentro de eso, los traslados humanitarios que se dieron, y en su momento usted participó. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? ¿Y qué pasó con la solicitud de los vuelos humanitarios, de los traslados humanitarios que usted solicitó, y también acá en las noticias nos enterábamos de que el gobierno regional también lo hacía? Ciencia y tecnología, así que de manera que vamos a tratar en lo posible de poder llegar con las informaciones que ustedes lo requieren. Mire, es muy importante lo que usted ha narrado previamente. La región Amazonas no es la excepción de todo lo que viene pasando. Sin embargo, nosotros queremos apoyar con las gestiones que hace el gobierno regional hacia los diferentes ministerios, pero el problema que tenemos es el funcionamiento de cifras.
sea, la información estamos fallando y entendiendo que eso es lo elemental, lo básico para tomar decisiones, no permite avanzar mucho. Por decir, habíamos planteado continuar con la cuarentena focalizada en Amazonas, habíamos planteado la intervención del Comando COVID, en este momento estamos planteando que intervenga el Ministerio de Salud, intervenga la región, pero obviamente no está declarada como zona caliente. Y eso obviamente es debido pues a la información que no nos llega adecuadamente al INSA, ¿no? Nosotros a veces estamos solicitando el apoyo respectivo, tanto de EPPs, medicamentos, oxígeno, etcétera, pero definitivamente cuando no hay información adecuada, no se logra conseguir mucho. Por otro lado, también es importante considerar que a pesar de todas las trabas que hemos tenido, hemos ayudado a la gestión desde el inicio, adelantando a lo que venía, hemos tocado las puertas de los diferentes ministerios y nos han apoyado con los hospitales blancos que ahora han entrado en ejecución. Y eso es importante considerarlo porque va a servir también de una manera para poder paliar la pandemia, entendiendo que esto también nos va a favorecer para los pacientes que están entre leves y moderados en la complejidad, porque esto no tiene camas UCI. Lo bueno de todos estos hospitales, de estos 2 hospitales que ahora están, van a tener planta de oxígeno. Es importante ahí determinar que nosotros al inicio habíamos pedido 3 hospitales blancos, 3, uno para Cubamba, otro para Baba y otro para Condorcanqui. Pero por los informes que realizó el GORE y la directa hacia el Ministerio de Salud, se ha optado por hacerle 2. Y eso es preocupante porque de todas maneras queda aún pendiente queda pendiente cubrir la necesidad de Condorcanqui. Y es así que nuevamente hemos hecho los pedidos, ya se conversó con las diferentes instancias, incluso con el jefe de operaciones del PRONIS, del Ministerio de Salud, y se ha comprometido a otorgarnos esa prioridad, digamos, para un hospital móvil o un hospital, y posiblemente un hospital fijo para Condorcanqui. Creo que eso es una buena noticia y seguiremos todos insistiendo en eso. Por otro lado, lo que usted decía en relación a los viajes humanitarios, esa era una gestión en su momento. Entonces, en este momento ya terminó toda esa, digamos, dificultades que hemos tenido. Ya hay que dejarlo pasar. Obviamente hay que seguir apoyando a la comunidad. Pero bueno, en un inicio tratamos de hacerlo mejor, mirando lo que se venía. Pero bueno, de una u otra manera hemos contribuido, creo yo, y en eso estamos avanzando. Pero definitivamente recalcar en todo. Tenemos todo el ánimo de colaborar, todo el ánimo de participar, pero mientras no se sinceren las cifras y exhortamos al gobierno regional, a las autoridades involucradas, a los funcionarios, a los trabajadores, a que esas cifras sean reales, sean del día a día, sean de inmediato, para que nos permitan seguir contribuyendo y seguirnos apoyando. Y al mismo tiempo también hay que llamar a la población a que cumplan con los protocolos. Yo sé que es un poco difícil, es un poco complejo, pero se tendría que hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque va a seguir una oleada, va a avanzar, vamos a tener más casos positivos, probablemente más fallecidos. Y también es muy importante la participación de las autoridades que de una vez con todas entiendan que el primer nivel de atención es elemental. En relación a lo demás, es un poco preocupante en relación a los bonos, porque nosotros habíamos el tal bono universal. Sin embargo, hay muchas irregularidades del Ejecutivo que no se han logrado controlar. En el mensaje ha dicho que ya va a haber un segundo bono. Bueno, eso ojalá no sea de buenos deseos nada más y se logre concretar. Y habíamos nosotros también desde el despacho gestionado el bono extraordinario estudiantil. Y eso es muy bueno porque ha generado una respuesta del Ejecutivo. El primer Ceballos al inicio lo dijo que iba a haber las becas estudiantiles y el actual premier ha dicho que van a priorizar a los estudiantes de educación superior, tanto universitaria como técnica. Eso es importante porque no solamente es que hayamos hecho un proyecto de ley y que se apruebe, sino que generamos una respuesta inmediata del Ejecutivo y se logre concretar. De manera que creo que en la gestión estamos apoyando, no solamente pensando en la región, sino pensando en todo el país y en la clase trabajadora.
Doctor, justamente yo le hacía esa pregunta porque en su conferencia de prensa que de manera reiterada da el gobernador regional de Amazonas y sus voceros autorizados, los han mencionado a ustedes pues como congresistas, ¿verdad? Y igualmente cuando él concluye haciendo ver de que la actitud de los congresistas de Amazonas, lejos de ayudar para combatir el coronavirus, no están haciendo nada. ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? No hacen nada. Y ahí es donde justamente yo le quiero preguntar a usted, doctor, para que usted nos ilustre con su información de que qué pasó con las pruebas rápidas. ¿Qué pasó con las pruebas rápidas del el exministro de Salud afirmaba de que han transferido 52.800 pruebas rápidas al gobierno regional y solamente habían rendido por 12.800. Y si lo utilizaron más, ¿por qué no informaron? Y si no lo utilizaron, ¿por qué no lo utilizaron? Y don Óscar Altamirano afirma de que no eran 52.800, sino 49.800 nomás, y de eso, y ellos ya habían usado 17.242. Y bueno, y luego sale en Cenares, en su portal se encuentra que ya no son 52.800, ni 49.800, son más de 84.800 pruebas rápidas, y al decirle a don Óscar Altamirano ya tienen utilizado hasta ahorita alrededor de 30.000. Entonces, ¿qué está pasando ahí, congresista? ¿Es cierto la información del ministro? ¿Hay eficiencia y responsabilidad? ¿Qué está ocurriendo en Amazonas? Porque al final los perjudicados somos los amazoneses, porque en Mendoza, en Condorcanqui, en Bago y en diferentes provincias se necesitan esas pruebas rápidas para hacer medidas preventivas, ¿no? Hacer medidas preventivas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué información nos tiene al respecto, doctor Absalón Montoya? Sí, mire, lo que usted dice es cierto. Todo esto se ha develado cuando participó el gobernador en la comisión, que nosotros le hemos dado esa puerta en las diferentes comisiones. Desde mi despacho gestionamos esa presentación. Y bueno, con el exministro de Salud pues hubo esa observación que ya lo teníamos nosotros claro. Pero ¿por qué es bastante, digamos, fastidioso por un lado y importante por el otro? En el sentido que cuando nosotros hemos estado insistiendo a los diferentes ministerios para el apoyo de las pruebas rápidas, es que las informaciones que llegaban de allá era que solamente pues se ha utilizado 12.800, eso significaba que 40.000 estaban todavía en el stock. Eso es la interpretación que se da. Creo que allá no lo entendieron. En el proceso administrativo se generó esa irregularidad, no entendieron que eso era fundamental para tomar decisiones y hasta ahora sigue siendo fundamental. Nosotros no queremos decir pues que esas pruebas se escondieron, se negociaron, se almacenaron a propósito, sino que lo más probable es que se haya distribuido y ninguno de ellos ha tomado la responsabilidad de poderlos informar. Y eso es lo que hemos exhortado en diferentes instancias. Obviamente la primera reacción no fue la adecuada porque el gobernador reaccionó, diciendo que era mentiroso al ministro, etcétera. Lo cual no es bueno en un momento donde estamos necesitando el apoyo de los ministerios, ¿no? Pero bueno, hemos exhortado de diferentes instancias, hemos hecho ya documentación, el ministerio se ha manifestado, el Ministerio de Cultura se ha manifestado pidiendo el sinceramiento de las cifras. O sea, lo que trato de decir es que en estas pruebas no informadas no significa que están guardadas. Simplemente es que por alguna razón han obviado la información por las dificultades, etcétera, pero eso tienen que mentalizarse, que tienen que cumplir sí o sí. Y eso es en el día a día. De lo contrario no vamos a avanzar mucho, pues, ¿no? Eso es una particularidad que lo vemos en las diferentes regiones, pero en esta región es mucho más grave la situación. Y eso conlleva a que obviamente que al tener la información inadecuada o insuficiente, no podamos recibir el apoyo respectivo o el apoyo que realmente nosotros estamos solicitando. A veces parecemos necios solicitando. Y hay que entender también que nosotros como congresistas, nuestra función es apoyar a la gestión, es ayudar a gestionar. Nosotros no podemos desde el primer despacho decir dame esto, dame el otro, porque no tenemos capacidad ejecutora. Todo eso depende del gobierno regional, entendiendo que el gobierno regional también es autónomo. Por el proceso de la descentralización, el único responsable de ejecutar es el gobierno regional y en el tema de salud es la directa.
no es el Ministerio de Salud. Entonces eso también tenemos que tenerlo muy claro. A veces se dice los congresistas no colaboran, no ayudan. Nosotros ayudamos cuando hay una base. Y a pesar de todas las calificaciones que uno recibe, del mismo modo estoy involucrado tratando en lo posible de atender a Amazonas. Gran parte de las atenciones que se recibe por intermedio de PENARES, por intermedio del Ministerio de Cultura, es la gestión que hemos desarrollado cada uno de nosotros. Todos hemos sumado, pero sería muy irresponsable de mi parte atribuirme al 100% de unas cosas. Para eso no estoy. Eso es solamente para, digamos, para situaciones políticas que uno se atribuye esos logros. No, acá se ha sumado todos, hasta la población, la comunidad civil también han pedido, por favor, y hemos logrado, digamos, que nos apoyen, ¿no? Entonces eso es importante que la población lo entienda. El responsable es el gobierno regional, de cómo debe funcionar. Trabajo en equipo pensando en el desarrollo de Amazonas, en la salud, en la educación y en la búsqueda de trabajo remunerado. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, señor congresista. Sí, ¿no? Mira, nosotros, a pesar de todas las críticas que uno puede recibir, tenemos que entender cuál es nuestra función. Y acá no se trata también de echar, hacer leña del árbol caído. Acá se dice los congresistas no colaboran, nosotros no tenemos capacidad ejecutiva, pero muchas regiones del país están inmersos en este problema por la pandemia. Eso implicaría también decir que los demás colegas de otras regiones también son iguales o peor que nosotros. Creo que es un calificativo no muy responsable. Pero a pesar de eso, nosotros, por lo menos yo como médico, tengo un gran compromiso por la vida y la salud que me caracteriza durante toda la época, durante todos los años de trabajo. Y a pesar de que no ha sido bienvenido las primeras semanas de mi intervención, como cuando pedí el vuelo humanitario, como cuando pedí la presencia del comando COVID y muchas cosas más en Amazonas, a pesar de eso yo he seguido trabajando y no voy a desmayar en ayudarlos porque esa es mi función. A mí no me tienen que obligar, digamos así, porque la responsabilidad misma me obliga. O sea, nuestra función como congresistas es apoyar a la gestión, apoyar para que la región realmente crezca. No vamos a estar con mezquindades que porque no me cae el uno, no me cae el otro, no vamos a hacer nada y la población va a ser la más perjudicada. Acá no, acá se trata todo de sumar y no se trata de sentirse por encima de los demás. Simplemente es hacer lo que realmente corresponde. Acá a nosotros nos eligieron para trabajar y hay que trabajar en los diferentes aspectos que nos correspondan, en los diferentes lugares y siempre pensando en el compromiso y en la responsabilidad que uno ha asumido al ser elegido en el Parlamento. Eso es importante, doctor, y eso me trae en mente y al respecto me interesaría su opinión cuando el gobernador de Amazonas se presenta ante la Comisión de Fiscalización en el Congreso y manifiesta, ¿no? Manifiesta de que hay responsabilidad de las gestiones anteriores que no han construido los hospitales, que no han avanzado en políticas de salud y que los ha encontrado en una situación de desventaja y en la que incluso afirma de que ha encontrado más de 500 millones de soles trabados en obras, dice, y que y todo el año 2019 se ha dedicado a destrabar y se refiere justamente a hospitales como por ejemplo el de la María Auxiliadora de Mendoza, que tiene expediente aprobado y presupuesto asignado, el hospital de Bongará, de nivel 2, también con expediente aprobado y presupuesto asignado. Incluso en el caso de Bongará todavía se encuentra con un convenio, doctor, entre el gobierno regional saliente, en este caso de don Gilmer Horna Corrales, con el Ministerio de Salud, para que sea ejecutado el 19, inicien las ejecuciones el 19 de marzo del 2019, ya con la gestión del gobierno actual de Amazonas. Igualmente se queda con expediente y presupuesto el agua y desagüe de Bagua, y también se queda para reiniciar las obras de mejoramiento de la carretera de Cacli, Luya, Lamos. Ahí queda 17 millones que el gobierno saliente no le paga a la Balco, empresa que está ejecutando, y que le inicia un proceso de arbitraje al gobierno regional de Amazonas, y de la segunda etapa del proyecto quedan 18 millones, ahí se quedaron 35 millones de presupuesto. Y sin embargo, ahora estamos en 2020, en julio del 2020,
casi a 2 años de la gestión de Puertas Abiertas que lidera don Óscar Altamirano, y no se ha hecho ninguna obra, que ha quedado con expediente y con presupuesto asignado, y al decir del mismo que dice, yo de dónde voy a saber si no me han hecho transferencia con acta, ¿no? Y eso lo dice el 5 de enero del 2020 aquí en una asamblea de consejeros que hicieron en el auditorio del gobierno regional acá en Chachapoyas. Entonces, doctor, usted como congresista, coordinando con su colega, el profesor El Vázqueztán, porque son 2 congresistas más, no pueden usar sus buenos oficios, hacer gestiones para que estas obras que quedaron como expedientes y con presupuestos se ejecuten, porque son necesidad de Amazonas, de los hombres y mujeres de las diferentes edades, para promover la actividad productiva, la educación, la actividad agraria, es decir, el desarrollo de Amazonas. Usted sabe, congresista, de que para que aprueben un expediente y asignen un presupuesto duran años, y no sé si es ineptitud, es irresponsabilidad, no lo sé. ¿Qué otros intereses perversos pueden haber en esta gestión de Puertas Abiertas que hasta ahora no se ha ejecutado, no se ha hecho nada? Y lo único que se escucha son escándalos de pseudoempresas que se presentan con información falsa, de manera que la Contraloría tiene que pedir que dejen sin efecto la buena prueba. En el caso, por ejemplo, del Hospital Provincial de Bongará, un consorcio Hassan que presenta información falsa y la Contraloría tiene que pedir que deje sin efecto. Y así, falla tras falla, escándalo tras escándalo, y las obras nunca se inician. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor, el congresista? Porque los amazonenses de verdad lo que queremos son soluciones. Mire, lo que usted ha dicho es una gran verdad y ha enumerado diferentes obras que tienen muchos problemas. Yo le voy a comentar 2 cosas de lo que estamos haciendo. Yo me he reunido con la ministra de Economía y hace poquito con el viceministerio de Vivienda. Cuando nos reuní con la ministra de Economía, apenas empezamos con la gestión y hablé sobre los temas emblemáticos que era preocupación de las obras de ejecución de Amazonas. Y la primera frase que me dijo era que Amazonas estaba en rojo. Estamos sancionados. ¿Y por qué estamos de esa manera? Porque hay muchas obras que no han sido liquidadas, que no han sido informadas. Hay muchas obras irregulares. Entonces, en el concepto clásico que me dijo es, ¿cómo le damos 2 presupuestos para la misma obra? Y ese es el tema emblemático que yo he tocado, por decir, es el tema de Bagua Grande, del agua de Bagua Grande, ¿no? Que no se ejecutó. Hemos tocado el tema del hospital de Pedro Ruiz, hemos tocado el tema de los aeropuertos, hemos tocado el tema de Luya, en el caso de Pizuquia, la obra que no se terminó. O sea, hay muchas cosas y en diferentes lugares, hay diferentes obras que prácticamente no se han concluido, y lo peor es que no se ha informado, no se ha liquidado. Entonces, eso hace que el ministerio lo tenga pues ahí como marcado para decir, ¿cómo te doy presupuesto si tú no me has rendido cuentas? Y eso mucho tiene que ver las irregularidades en los procesos. Muchos expedientes que antes de ayer que me reuní con el Ministerio de Vivienda me decían, hay muchos expedientes que no tienen ni cabeza. Muchos expedientes mal elaborados desde el inicio, con pseudo profesionales y con mucho compadrazgo. Lastimosamente las obras no proceden porque, o no lo hacen como debe ser, o no lo entregan, hay mucha irregularidad, porque son pseudoempresas que son grupos de amigos que hacen una empresa, no terminan una obra, empiezan la siguiente y se cambian de nombre, etcétera. Y eso es una irregularidad enorme en la región. Y eso tiene que ver desde gobiernos anteriores. O sea, acá todos, en la cadena, todos son responsables. O sea, no vamos a pensar solamente en el gobierno actual. O sea, uno lo entiende que eso es la responsabilidad, pero por algo uno asume una responsabilidad. Lo que usted ha dicho es cierto. O sea, si yo soy gobierno regional y sé de los problemas, es que antes de ingresar, antes de postular, yo ya sabía cómo debo solucionarlo. Antes de sentarme en el sillón del gobernador regional, ya debo saber qué cosa tengo que hacer para tal o tal obra, cómo debo solucionarlo. Eso se llama gestión, porque vamos a estar echando la culpa a los gobiernos anteriores, pues hay que entender que el gobierno actual también se estaría echando la culpa porque ha sido gobernador regional. Entonces, hay muchas irregularidades que no permiten caminar. Dios mediante, con esta nueva accionar del Ministerio o del Ejecutivo, que lo ha expresado en su mensaje con estos convenios de gobierno a gobierno, ojalá se logren ejecutar y las obras realmente se hagan realidad, y por otro lado también se luche y trate de controlar la corrupción. Lastimosamente eso es el gran problema de nuestra región.
que no permite el avance. Nosotros hemos convocado a la Contraloría, he conversado directamente con el Contralor Nelson Sharp para que vaya, se ha comprometido este agosto a ir a Amazonas a escarbar todas esas cosas que vienen pasando, pero no con el afán de perjudicar a alguien, sino con el afán de sincerar las cosas, de poner las cosas en su sitio y además de podernos ayudar para poder realmente ejecutar. No es posible que por actos de corrupción no tengamos un hospital, no tengamos agua, no tengamos desagüe, no tengamos una carretera. Eso es algo que debemos de erradicar y eso mucho tiene que ver con las personas que dirigen nuestra región. Mucho tiene que ver con los funcionarios. Y eso no es el tema del cargo, sino es el tema de personas. Las personas llegan a los cargos para poder servirse, para poder lucrar. Y sin embargo también lo más digamos, incómodo es que continúan en carrera política, que siguen reeligiendo, siguen teniendo cargos, etcétera. De manera que es una cadena que parece que no la vamos a lograr controlar porque también depende de la población. Es bastante, digamos, complicado para la región porque solamente somos dos congresistas. Ahora, ¿cuál es el rol de cada uno? Nosotros tenemos dos caminos completamente diferentes. Yo tengo un camino donde me interesa mucho la población, me interesa mucho la salud, me interesa la gestión disciplinada, la gestión ordenada, como es mi vida personal y mi vida profesional, me interesa eso, y al mismo tiempo también me interesa enormemente la fiscalización, y no solamente desde el despacho, sino desde la Contraloría y la Fiscalía. Por eso es que he conversado con el señor Nelson Chávez, el Contralor de la República, y con la Fiscalía de la Nación, porque también en Amazonas puede haber conflicto de intereses, por tal motivo todo queda en letra muerta cuando se trata de estos controles de tipo judicial, porque lo que nosotros hacemos es un control político, y eso es así, pero no vamos a desmayar en avanzar. Yo sé que el tiempo es corto, que las leyes se tienen que adecuar, se tienen que cambiar, pero vamos a seguir trabajando porque definitivamente lo que queremos es que una región por lo menos se escuche a nivel nacional, por lo menos que exista para el Ejecutivo, porque a mí me da mucha pena, y hago un paréntesis para comentarlo, que muchos periodistas que me llaman, muchas autoridades que me llaman, que ni siquiera saben que Amazonas es una región. Ustedes piensan que nosotros pertenecemos a Loreto, a Ucayali, a San Martín o a Iquitos. Eso es una vergüenza a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nunca hubo un protagonismo regional. Nunca hubo una autoridad que ponga el pecho por la región. Y claro, pues, que muchos de los funcionarios que tienen rabo de paja, que van a poner pecho por la ciudad, por la región. Conviene que eso sea un feudo abandonado para que se pueda de una manera trabajar, articular en sus intereses personales y perpetuarse en la política. Y es algo que no lo vamos a permitir. Nosotros, como ciudadanos, debemos de tener una idea diferente, una percepción diferente, y la juventud que tiene un futuro por delante se tiene que involucrar en política para que se logre cambiar toda la clase política que actualmente están gobernando. Y por otro lado también hay una enorme responsabilidad de los medios de comunicación. Les felicito por darme la oportunidad, pero al mismo tiempo también hacer un llamado a los comunicadores, a los medios de comunicación. Tienen que informar las cosas como son. Gran responsabilidad, porque también en esta pandemia, por decir, cuando se sesga la información, ya sea por convenios, ya sea por amistades, la información no es correcta, también contribuyen a todo el desastre de la salud en la región. Todos los comunicadores no pueden perder en ningún momento la esencia de la realidad, la esencia de la neutralidad, la esencia de la democracia. Porque si se casan por intereses personales, porque son contratados, pues el que al final paga las consecuencias de esos negocios, entre comillas, es la población por las malas decisiones o equivocadas decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Toda acción positiva, toda medida que impulse el desarrollo de nuestros pueblos, bienvenido sea, doctor, y del color que tenga y venga de donde venga, eso lo tenemos clarísimo y estamos para poner el hombro. Y usted ha manifestado de que Amazonas está en rojo y eso es bastante preocupante.
Y es verdad, porque todas las gestiones indudablemente tienen su nivel de responsabilidad en las diferentes acciones que se toman en nuestra región de Amazonas. Por ejemplo, en el caso del hospital de Bongará, doctor, tuvieron que liquidar la obra, una obra que estaba mal, un proyecto, un expediente mal elaborado, mal hecho, y la empresa que venía de la gestión anterior, en este caso del doctor José Arista, simplemente deslindó mediante una carta responsabilidades y tuvieron que reformular, liquidar y al final dejarlo expedito el expediente para que ya se pueda trabajar adelante. Igual liquidaron la obra, Sí. hicieron la liquidación en el caso del expediente del agua y desagüe de Utcubamba, y ya comenzaron a trabajar el expediente nuevo en caída libre, y eso quedó a un 60-63% de avance, y lamentablemente volvieron a reformular ya en esta gestión y al final quedó en nada. No sé en qué tema habrá quedado, cómo andará, no se sabe nada, simplemente quedó en nada. Igualmente ha ocurrido en el caso del agua y desagüe de los hermanos de Bagua, del doctor, ahí quedó listo el expediente, el presupuesto, y entra la nueva gestión, volvieron con resolución de la región Amazonas el 19 de febrero del 2019, anulando el proceso, volvieron a reformular, subieron los costos de 73 millones a 104 millones y al final los técnicos de vivienda indudablemente lo rechazaron. Al final el presupuesto lo pitufiaron en otras obras a nivel regional y el 2019 terminó la gestión de puertas abiertas, devolviendo, sin contar de vengados, doctor, sin contar de vengados, devolviendo más de 210 millones de soles que Amazonas los necesita. Eso es verdad lo que usted acaba de decir, doctor. Yo le quería preguntar, doctor, lo siguiente. Hay dos hechos que están ocurriendo en estos momentos y su opinión es importante, relacionado con esta situación que se viene viviendo. Uno es, hay una denuncia por homicidio simple que le hace el decano del Colegio de Abogados de Amazonas a don Óscar Altamirano frente a su política fracasada del coronavirus y que revierte directamente atentando contra la salud de la población de Amazonas. Y hay un pedido de vacancia que hacen dos ciudadanos de Condorcanqui y el Jurado Nacional de Elecciones lo declara fundado y lo transfiere a la Asamblea de Consejeros de la región Amazonas para que, de acuerdo a ley, no, la ley orgánica de gobiernos regionales, ellos decidan qué decisión se toma respecto a esa solicitud de vacancia. ¿Cuál es su opinión, señor congresista, al respecto? Mira, solamente dos cositas. En relación al primer punto de las obras, yo cuando me he reunido con el presidente de la República y con la ministra de Economía, le he dicho, mira, acá las cosas, para mí, entre comillas, al pan pan y al vino vino. Lo que le he dicho es acá, mira, está bien que esté en rojo mi región, pero eso no va hacer, no van a pagar los platos rotos los ciudadanos. Acá las cosas se tienen que hacer o se tienen que hacer. Entonces busquemos la forma. Si hay responsabilidades, hay responsabilidades. Si hay que asumirlo, hay que asumirlo. Y aparte, hay obras que se tienen que hacer sí o sí. O sea, y también sentarse en la mesa y decir, esta obra va o no va, y que no nos tengan con ese ofrecimiento como sería de campaña, que todo el tiempo vamos a ver y vamos a ver. No. Las cosas o se hacen y punto, porque si no se hace, tenemos que buscar otras alternativas. Y eso es lo que ha dicho la ministra de Economía. Y en eso hemos quedado. Lastimosamente, la pandemia ha relegado este tipo de reuniones, pero lo vamos a retomar nuevamente. Un detalle importante es decir, todas estas acciones de que se devuelvan los presupuestos, las obras inadecuadas, las que no caminan, todo al 100% es responsabilidad del gobierno regional, no de nosotros, no de los congresistas. Pero el gobierno regional tampoco está solo, hay que hacer un llamado a todos. ¿Dónde están sus funcionarios? ¿Dónde están sus consejeros? ¿Dónde están sus gerentes? ¿Dónde están sus directores? O sea, ¿dónde está el vicegobernador? O sea, acá todos tienen que sumar, todos tienen que ponerse a manos en remojo. De lo contrario no vamos a avanzar en nada. Y ahora, el otro punto que usted me dice, eso es un derecho del ciudadano de manifestarse, pero eso hay que verlo, digamos, cómo va el día a día, porque eso tiene que pasar el debido proceso. Yo sé que hay mucha gente que puede tener un marco legal, que puede tener un interés, que puede ser real, o sea, puede ser real digamos, los motivos de la vacancia, pero eso hay que demostrarlo uno o el otro. Obviamente que en los procesos se va demostrando y responsablemente tenemos que esperar, pues, lastimosamente esa palabra siempre esperar, cómo es el desenlace. Yo creo que en este momento, independientemente a los que pueda venir, en este caso,
no podemos desmayar, no podemos en ningún momento bajar la guardia sobre el tema de la salud, no podemos distraernos, o sea, al César lo que es del César, y hay que empezar a asumir responsabilidades. Y quizás también, si me permite reflexivamente hablando, estos dos actos, independientemente de los resultados finales, es una tremenda llamada de atención al gobierno regional. Porque si hay una sociedad que se está manifestando, un gremio que se manifiesta, de esta manera está diciendo, no estás haciendo las cosas bien. Entonces, un punto bisagra para que de una vez por todas arme un equipo nuevo, con gente que confíe en la sociedad y se pongan a trabajar en beneficio y de repente estas cosas se pueden revertir. Eso es el tono esperanzador, responsablemente hablando, sobre todo en este momento de pandemia, que debe priorizar la vida, debe priorizar la gestión y no la política. Doctor, una pregunta final antes de que dé usted un mensaje a los radioescuchas de Despertar Amazonense. Esta pregunta está relacionada a un reportaje que hace un diario de comunicación a nivel nacional, ¿no? En la cual usted, como miembro de la Comisión de Salud del Congreso, se habría opuesto a una ley para aprobar el tema de afrontar el cáncer del niño. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, doctor? Muchas gracias. Es un tema bastante importante. Solamente quiero resumirlo. Mire, en primer lugar, la información que ustedes han recibido ha sido una información politizada y editada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay grupos de poder y intereses económicos, y uno de los canales, como Canal 9, que está la señorita Juliana Oxenford, es ese grupo de interés que está en relación a los seguros, a las clínicas, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Yo, en mi calidad de médico, trabajando en una institución de máximo nivel, haciendo procedimientos de alta complejidad, con 20 años de servicio con el cáncer, jamás en la vida me voy a oponer a un proyecto como este. Pero lo que sí quiero decirles, y eso para toda la población que me escucha, es que mi compromiso es el paciente. Mi compromiso es salvar la vida a los pacientes que tienen con cáncer. Pero este proyecto de ley no está enfocado de esa manera. ¿Y por qué le voy a decir brevemente para que me entienda? Lo que dice es que este proyecto de ley, lo que dice es que el diagnóstico precoz del cáncer infantil se va a hacer en el primer nivel de salud, lo cual, del punto de vista técnico, es un despropósito y es un atentado contra los niños, porque para hacer los diagnósticos de cáncer necesitas personal altamente capacitado, un equipo multidisciplinario y instituciones de alto nivel de complejidad para un diagnóstico, por decirlo, una leucemia. Entonces, nadie en su buen juicio va a entender pues que en un lugar como esto van a hacer un diagnóstico precoz. Eso sería un atentado contra la vida de los niños. Y yo lo defiendo porque trabajo en una institución grande, conociendo que desde el momento de hacer el diagnóstico, un niño tiene que estar completamente protegido para que no, las complicaciones no sean mayores y fallezca antes de llegar a un tratamiento adecuado. ¿Me permite un minuto, un segundo, por favor? Sí, no hay problema, doctor. El mejor análisis, debate constructivo en Despertar Amazonense. A favor. Estamos en plena muy bien. La parte final de la entrevista con el doctor Montoya. Sí, dime, Richard. Sí, por favor. Continúe, doctor, continúe, doctor. Mil disculpas, lo que pasa es que estamos en la sesión y tenía que votar, así que mil disculpas. Lo que le decía es, no hay problema, doctor, en forma práctica, tal como está este proyecto, no ayudaría mucho en cuanto a darle realmente lo que un niño necesita en relación al diagnóstico. ¿Por qué le digo eso? Porque para hacer un diagnóstico precoz de cáncer o para tener un niño con cáncer, desde el inicio tiene que ir a una institución altamente especializada. Porque hasta para hacer una biopsia necesitamos, por decir, un tomógrafo.
necesitamos un laboratorio especial, y en un primer nivel de salud, en una postre, en un centro de salud, no tenemos esos servicios. Y tampoco no hay ni siquiera pediatra. Necesitamos pediatra oncólogo, radiólogo oncólogo, etcétera, etcétera. Y lo malo de este proyecto es que tal como está, solamente habla del diagnóstico precoz en el primer nivel de salud, pero adicionalmente lo que dice es investigación y ensayos clínicos. Y eso significa que se quiere captar a los niños para hacer investigaciones científicas en el primer nivel. Y eso no lo voy a permitir. O sea, no voy a permitir yo que un niño sea utilizado. Y detrás de todo eso lo que dice es que se encargarán las aseguradoras. O sea, interviene la parte privada. Y eso es algo que no va con nosotros, porque nuestro compromiso, como dije al inicio, es salvar la vida de los niños. Y por otro lado, no sé por qué razones lo han querido aprobar de un momento a otro sin el debate respectivo, y por otro lado, no lo quieren considerar por nada del mundo al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es una institución altamente especializada, que tiene la rectoría técnica del cáncer, que el que dice cómo se hace, cómo se diagnostica, cómo se trata, el que da los lineamientos del cáncer, y por otro lado, por ley, le corresponde a la rectoría. Entonces, a mí, en mi modo de ver, de la forma como se ha hecho, hay gato encerrado ahí, y más me da la impresión que viendo la inaplicabilidad de estas disposiciones en los centros de salud, o en los puestos de salud, o en los hospitales nivel 1, es que prima más el derecho a la parte privada, a la investigación científica y a los presupuestos que se tendría que llevar el ministerio con el afán de decir que vamos en diagnóstico precoz. Creo que no es lo correcto. Entonces, nuestro aporte va más allá, porque nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones que prestan el tratamiento. Y tampoco están considerados los institutos especializados de Trujillo, de Arequipa, de Junín y de Loreto. Nuevamente, la preocupación es por qué no se consideran esos institutos. O sea, da mucho que desear si ellos son los especialistas en cáncer. Es algo ilógico que llama mucho la atención. Entonces, de todas maneras, nosotros lo que hemos hecho es presentar un proyecto de ley para fortalecer las instituciones que dan tratamiento de cáncer, instituciones especializadas en cáncer, y tampoco lo han recibido, solamente quieren quedarse con lo suyo. Bueno, esperemos que cuando pase al Pleno, de todas maneras, vamos a hacer aprobada esta ley y esperemos que los aportes que nosotros hagamos llegar y mi persona haga llegar con el proyecto de ley y con las demás apreciaciones de los especialistas nos logren escuchar y esta ley se fortalezca para que realmente sea aplicable como uno quisiera, para tener realmente esta atención adecuada a los niños y que no se convierta solamente en un tema de interés económico para que intervengan los seguros y las investigaciones con los niños. Eso es mi, digamos, mi preocupación y al mismo tiempo mi aporte. Y que ahí se ha politizado, y repito, jamás en la vida me voy a oponer a un tema que es una herramienta de trabajo para mí, porque lejos de estar en este paréntesis político, yo seguiré siendo médico y seguiré andando toda mi vida hasta que Dios me recoja, luchando contra este mal que es el cáncer, que para mí es lo más grande que me ha pasado en la vida, el poder atenderlos y darles la vida a las personas. De verdad nos ha ilustrado, doctor, con respecto a esta ley de cáncer del niño que Juliana Oxford lo presentó pues, de una forma bastante dramática, y la que quien se opuso fue usted, y ahora nos ha ilustrado de que otros son los intereses utilizando la salud del niño, la salud del paciente, y que en realidad apunta más pues a beneficiar intereses económicos que nada tienen que ver con la salud. Gracias, doctor, de verdad. Más bien, doctor, sus palabras finales, su mensaje a nuestro radioescuchas. Sí, muchas gracias por permitirme llegar a la población. Gracias por darme la oportunidad. Realmente les felicito porque es una tribuna abierta para poder manifestar. Cuando ustedes gusten, estoy para poder llegar a la población. En estos momentos difíciles, lo único que puedo hacer es un llamado a la solidaridad, es un llamado a que todos participen, todos colaboren, a que se cuiden, porque cuidándose uno mismo también está cuidando a la familia. Recordar que este es un enemigo oculto, que como se dice muy fuertemente en la frase, aquella persona que esté infectada y sabe que está infectado
y deambula irresponsablemente en la calle es un asesino, porque va a hacer que otras personas, quizás que están guardando todos los controles, puedan fallecer. Entonces, mi llamado desde ese punto de vista a la responsabilidad y solidaridad, y por otro lado, son nuestras fiestas patrias por nuestros héroes, por todo lo que dieron por nuestro país, nuestro eterno agradecimiento y nuestra gratitud, pero al mismo tiempo también agradecer a lo que Dios nos da en este momento, que es la unión familiar. Nuestra familia es lo primero, a pasarle un bonito día con la familia. No se puede decir mucho felices fiestas porque nuestro país está de luto. Así que solidaridad y a seguir adelante y bendiciones. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor. Ha sido la entrevista con el doctor Absalón Montoya, congresista de la República por Amazonas. Una pausa y regresamos.